Buenas tardes. Agradecer a todos y brindarles una bienvenida al Programa Nacional de Formación para la Vacunación contra la COVID. El día de hoy vamos a tocar el tema revisión comparativa de la planificación. Los saluda la ingeniera Miriam Ango Concepción del Ministerio de Salud. Es para mí hoy un placer estar con ustedes. ¿Qué es la revisión comparativa? Vamos a empezar para entender el concepto, los verbos y en este caso, ¿qué es revisar? ¿No? Una definición común señala que se trata de examinar o analizar una cosa con atención y cuidado, someter determinada cosa a una prueba o examen. Entonces, en este caso vamos a revisar el proceso de vacunación contra COVID. Comparar viene de examinar una o más cosas. Para poder comparar tendríamos que partir de dos cosas a más, para que uno sea el punto de referencia y el otro aquello que estamos analizando, revisando. Buscamos encontrar relaciones, semejanzas y también diferencias, ¿no? Y la palabra planificar viene de establecer un plan conforme al que se desea desarrollar algo. Puede ser una actividad, una tarea. En este caso, el proceso de vacunación exige mucha planificación, de tal manera que lo que se ha planificado, lo que se desea lograr, se pueda concretar. Entonces, para planificar necesitamos hacer un plan de trabajo en el que vamos a ir identificando las diversas actividades que tenemos que verificar previo al proceso de vacunación, que tenemos que seguir durante la vacunación y también post a la vacunación, pasada la vacunación. Finalmente, entonces, unificando las tres palabras, ¿cuál sería la definición para lo que es una revisión comparativa? Consiste en analizar con detenimiento el proceso de vacunación contra la COVID, comparando varios aspectos del proceso de actividad de vacunación, con el objetivo de identificar deficiencias, errores programáticos y dimensionar el aporte de las estrategias de intervención. Conocemos que las estrategias pueden ser diversas, algunas conocidas como punto fijo, otras en intervención con puntos móviles, intervención en instituciones educativas, etcétera. Entonces debemos establecer comparación en los aspectos, por ejemplo, de la vacunación de esquema regular y la vacunación contra COVID. En puntos comunes como son población objetivo, disponibilidad de recursos, marco normativo y finalmente el logro de los resultados. Entonces, eso es la revisión comparativa. Tomando una vista panorámica de todo el proceso, tenemos estos tres momentos: previo a la vacunación, durante la vacunación y posterior o una vez realizada la vacunación. Y en cada momento tenemos pilares del proceso que tenemos que seguir, como son la cadena de frío, la disponibilidad de los recursos humanos, disponibilidad de los insumos y la población objetivo. Entonces, estos tres pilares vamos a irlos revisando, comparando cuál ha sido su proceso evolutivo a lo largo de la vacunación para poder establecer puntos de control que nos permitan, de encontrarse deficiencias, establecer mejoras en el siguiente proceso de vacunación. Recordemos que la vacunación es un proceso iterativo. Iterativo significa que se va a realizar más de una vez, como vamos a poder ir viendo a lo largo de las láminas. La vacunación en sí tiene un ciclo conocido donde todos sus componentes van participando con un rol específico que puede ir tomando ciertas variaciones o adaptaciones en función del momento en el que se encuentre. Así, por ejemplo, si revisamos en detalle cada uno de los aspectos mencionados, en el momento previo a la vacunación debemos observar la conservación y el espacio libre o disponible de los equipos de cadena de frío, la disponibilidad de vacunadores, anotadores, médicos y digitadores, la disponibilidad del stock de las vacunas y la programación de nuevas entregas o nuevas llegadas.
disponibilidad de los accesos a los sistemas de información para realizar la revisión del antecedente vacunal y el componente comunicacional que es relevante en todo proceso de vacunación, ¿no? Una convocatoria radial, televisiva, en prensa, prensa digital, prensa escrita, o a través de organizaciones de base organizadas que permitan llegar hacia la población objetivo según la edad o grupo vulnerable que estamos abordando. Todos esos aspectos se revisan antes de iniciar la actividad de vacunación. Se canalizan, se organizan y se definen actividades y tareas. Llegado el momento de la vacunación, esos mismos componentes se revisan con algunas modificaciones. En el caso de cadena de frío, la conservación de la cadena del insumo hasta su aplicación en la persona. La verificación y activación de las brigadas de vacunación mínima por centros de vacunación y establecimientos de salud. Verificar el procesamiento de las actividades de vacunación en el sistema de información. La obtención y actualización de los reportes que nos permitan conocer el avance de la meta e identificar la brecha de vacunación. Así como identificar mensajes claves, atender preguntas frecuentes de la población según la edad o grupo vulnerable que estemos abordando. Durante la vacunación es crucial mantener todos estos aspectos bajo control. Una descoordinación durante la vacunación podría significar una percepción negativa sobre el proceso de vacunación, un rechazo de la población hacia determinada vacuna o fabricante y sentar un precedente negativo para las posteriores actividades de vacunación. Una información no actualizada, debidamente ingresada en el sistema, con la oportunidad requerida, puede significar una planificación errónea para las siguientes actividades de vacunación. La aplicación de una inoculación con una vacuna que no preservó la cadena de frío podría implicar altas probabilidades de desagüe, generando con ello graves consecuencias para el paciente y para el personal de salud a cargo de la inoculación. Por eso, cada uno de estos aspectos debe ser revisado con anterioridad a la ejecución, de tal manera que se puedan tomar en cuenta todas las consideraciones previsibles dadas por la experiencia de quien está realizando la planificación y también por el aporte de quienes participan en la planificación. En un siguiente momento, es decir, concluida la inoculación, se debe continuar observando estos pilares, revisándose la conservación de la cadena de frío de los saldos de vacunas, verificando el manejo adecuado de los saldos y el desecho de del resto que pueda quedar en los fresquitos que ya fueron descongelados, cuya duración ya se tiene establecido según norma y se deben de vigilar para que se realice una eliminación adecuada de los residuos, así como la eliminación de los residuos punzocortantes, que también tienen los procedimientos y normativas al respecto. Se debe asegurar la disponibilidad de médicos y enfermeras para el seguimiento y observación de posibles SAVIs durante el momento de la observación, antes de que la persona retorne a sus actividades normales o se retire del centro de vacunación. Y la actualización de reportes de manera permanente a fin de que, según el avance y la velocidad de digitación, podamos tener información veraz y en tiempo real respecto del avance y la brecha de vacunación. Habiendo mencionado todos los aspectos que consideramos pilares del proceso de vacunación en los 3 momentos señalados, ahora haremos foco en lo que al sistema de información se refiere. Y entonces, en el momento previo debemos garantizar la disponibilidad de acceso a los sistemas de información para la revisión del antecedente vacunal y
para el procesamiento de las actividades de vacunación en el sistema, verificar la actualización de los reportes y utilizar dicha información para la siguiente planificación, de modo que tengamos datos más precisos de, por ejemplo, la necesidad de brigadas mínimas para la siguiente intervención en función de la brecha identificada. La actualización de los reportes de manera permanente y en tiempos razonables que permitan al equipo a cargo de la planificación contar con información real del avance para mostrar el resultado, pero también, y más importante, de la brecha de vacunación para identificar los siguientes pasos a seguir, brindando con ello decisiones en base a la información. Entonces, vamos a revisar con mayor detalle el momento previo. Y, como mencionaba, vamos a hacer foco en lo que a sistemas de información se refiere, que es el objetivo de este módulo. Disponibilidad de acceso a la información y a los sistemas de información para la revisión del estado vacunal, ¿no? Disponibilidad de acceso con el perfil adecuado para el procesamiento de la información y la descarga de archivos. Aquí es importante que en articulación con la oficina de estadística o quien haga sus veces o con el responsable de la información, se definan adecuadamente los perfiles de cada persona involucrada en el proceso de vacunación. No todos los que tienen acceso al sistema deberán tener acceso a la posibilidad de procesar información o digitar o descargar información. Recordemos que la información en el país está protegida por la Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales. Los que gestionamos información de carácter privado, tenemos la responsabilidad, independientemente si hayamos firmado el consentimiento o no. Entendemos que a la fecha todos ya lo tienen firmado, pero si alguien no lo hizo, no podría desconocer la responsabilidad que implica la ley. En ese sentido, necesitamos, los que estemos al frente del proceso de vacunación, definir claramente los perfiles y los roles a desarrollar en la actividad, de tal manera que todos tengamos el acceso necesario y adecuado al perfil que va a desarrollar. Recordemos que las políticas de seguridad buscan proteger la información sensible de la población, pero también buscan proteger al servidor público que tiene acceso a dicha información. Si para mis funciones de revisor de antecedente vacunal no requiero tener acceso a la digitación, por mi seguridad es mejor que no tenga asociado ese perfil. El hackeo de mi cuenta, el incumplimiento de mi parte de las políticas de seguridad podrían acarrear responsabilidad administrativa y penal, según sea el caso, con lo cual estaría expuesto si es que no tengo un adecuado manejo o un responsable manejo de mis claves y mis cuentas de acceso. Entonces, todos en el marco de la Ley de Protección de Datos Personales debemos de garantizar el acceso en función del perfil que vamos a desarrollar. Estamos poniendo aquí a disposición de ustedes el Manual de Protección de Datos Personales realizados por la Defensoría del Pueblo. Es una guía práctica, didáctica, con una metodología ágil y una narración sencilla y ligera, que nos va a dar luces de las responsabilidades que tenemos quienes gestionamos información sensible y de los derechos a los que tenemos acceso todos los ciudadanos cuando nuestra información es colectada o registrada en un sistema de información de carácter administrativo. Bien, hasta ahí hemos visto lo que corresponde al proceso previo a la vacunación. Durante la vacunación tenemos ya el despliegue
de las actividades del procesamiento. Aquí vemos a algunos compañeros en pleno trabajo de procesamiento de información, ¿no? Se hace la revisión en el centro de vacunación, se toma la información previa, se verifica el antecedente vacunal y luego esos formatos pasan a un punto de digitación de acuerdo a los tiempos establecidos y en función de la demanda a atender, se planifica el rendimiento de cuántos digitadores se necesitan. Por eso es importante contar con información al día, de tal manera que se pueda dimensionar también la necesidad de digitadores. En este momento, el ratio estándar que se tiene es de 48 registros por hora para el procesamiento en el sistema GISMENSA. La Oficina General de Tecnologías de la Información del Ministerio de Salud viene implementando políticas de seguimiento del rendimiento de la labor de digitadores y buscando la simplificación del proceso de tal manera que sin sacrificar seguridad y sin sacrificar las variables de información que a la fecha colectamos, se pueda optimizar los tiempos de digitación. Otro aspecto relevante es la generación de los reportes actualizados en los cuales se debe tener 3 variables ineludibles, básicas, necesarias, obligatorias. La meta, el avance y la brecha de vacunación. Ahora estamos mostrando lo que se conoce como el reporte metadía. En este momento estamos mostrando el reporte metadía del país, en el cual en la parte superior se ven los principales indicadores de vacunación y su población objetivo. En la parte inferior vemos su programación para los primeros 15 días, ¿no? Fecha a fecha, cuánto se tiene como meta. Nos pueden decir que hemos logrado una vacunación de 100,000 dosis aplicadas. Y solo ese dato no es suficiente para establecer en qué situación se encuentra el proceso de vacunación. 100,000 de una meta de 200,000 dosis, estaríamos a un 50% de logro. Pero si la meta es 1,000,000, estaríamos al 10% del logro. Por eso es muy importante tener estos 3 datos a fin de establecer de manera objetiva el resultado de la vacunación. Entonces, ¿y por qué necesitamos la brecha? Porque aquello que por alguna situación no se haya podido cubrir es un pendiente, es un saldo que vamos a arrastrar para el siguiente proceso de vacunación, ¿no? Por eso es importante esa brecha porque se genera como un acumulado para el siguiente proceso de vacunación, con lo cual va a modificar nuestras necesidades en términos de brigadas mínimas a activar. En este caso estamos mostrando la metadía de una región en particular para ver que en función del nivel en el que estamos analizando, podemos ir segregando la información y brindándole esa característica de comparabilidad, ¿no? Tacna, por ejemplo, para el primer día que tenemos, que es el 17 de enero, ha tenido una ejecución del 17%, y Perú, en este momento, por ejemplo, ahí todavía faltó completar la información, no se puede saber cuánto ha sido la ejecución. Sabemos que tenía una meta de 566,000 personas, dosis a aplicar, ¿no? Y entonces aquí vamos a entrar a explicar un poco en detalle cada uno de los conceptos que aquí se están siguiendo para el avance de la vacunación contra COVID, como son brecha, línea de tiempo y rezagados. Así como hemos visto que todo reporte debe contar con 3 variables mínimas, que son meta, avance y brecha, ahora debemos identificar aspectos relevantes, dimensiones relevantes que tenemos que observar. ¿Y qué es la población objetivo? ¿Qué es la brecha? ¿Qué es línea de tiempo? ¿Y cuándo se menciona o qué son los rezagados?
son conceptos que están asociados al proceso de vacunación que nos van a decir cuál es el estado de avance de manera objetiva. Para hacer un poco ligera la explicación, vamos a tomar como punto de apoyo esta imagen en el que vamos a iniciar esto como una escalera, ¿no? Y vamos a ver que el primer escalón es la población objetivo total, donde todas las personas están sin ninguna dosis. Vamos a poner como un número, para el ejemplo, de 10, que podría ser 10.000, podría ser 1.000.000, y en el caso del Perú, en este momento son 27 millones la población objetivo a nivel nacional. De estos 10, alrededor del 80% ya se puso su primera dosis. Estaríamos diciendo que hay 8 personas con primera dosis y la diferencia es lo que falta cubrir, que en este caso serían 2 personas. Bien, de esas 8 que han logrado la primera dosis, transcurrido el tiempo, según el fabricante con el que se hayan vacunado, hay un 70% que se aplica la segunda dosis pasados los 21 días. Entonces, ese 70% de estas 8 personas completa el esquema con segunda dosis y hay un 30%, quiere decir que 3 personas de las 8 no se colocan la segunda dosis. De las 8 personas, solo 5 personas se colocan su segunda dosis. Y aquí, ojo, quiero hacer la presión que estamos redondeando porque el cálculo matemático sale 2.4, pero no puede ser 2 personas y media, ¿no? Entonces redondeamos a 3 personas que no logran concretarse por diversas razones. Dificultad para llegar al punto de vacunación, desinterés de parte de la población, desconfianza, falta de información, ¿no? O en algún caso extraviaron la tarjeta de la segunda dosis y asumen que no se pueden acercar a ponerse la segunda, perdón. Diversas razones que se pueden investigar ahí para poder ver por qué tenemos unos rezagados, ¿no?, de personas con segunda dosis. Bueno, luego de las 5 personas que sí concretan la segunda dosis, transcurrido el tiempo, que en este caso son 90 días, en este momento, de acuerdo al avance, tenemos un 30%, que querría decir que 2 personas completan la tercera dosis y 3 se convierten en rezagados. Finalmente, esas 2 personas, al tener el esquema completo, se establecen como una población protegida. Entonces, de la población objetivo, que iniciamos con 10, 2 personas han logrado la protección completa. Ellos son la población protegida. Y en esta escalera vamos viendo cómo, según avanzamos en el esquema, se va generando brecha en un primer momento, porque es la población que no ha recibido ninguna dosis, y rezagados, que son las personas con esquema incompleto. De acuerdo a la información y el análisis comparado con otras variables y el análisis epidemiológico, se conoce que la mayoría de las personas que han dado positivo a COVID y que han presentado alguna complicación, que han debido de acudir a UCI y han recibido apoyo con oxígeno, se encuentran en mayor cantidad personas rezagadas, es decir, con esquema completo, o personas que no habían recibido ninguna dosis, es decir, parte de esta brecha. Por eso es muy importante que desde el lugar en el que cada uno participamos en este proceso de vacunación, tengamos información y conocimiento de tal manera de poder orientar de manera adecuada a nuestro entorno más cercano.
esperamos que con esta imagen nos quede claro los conceptos de rezagados y los conceptos de brecha. Estos rezagados son nuestra población objetivo para las actividades de cierre de brechas. Y entonces ahí también se deben establecer algunas actividades específicas orientadas a completar la vacunación en estos grupos, que son los que resultan en mayor vulnerabilidad respecto a la nueva variante de COVID. Población protegida contra COVID por grupo de edad, ¿no? Y aquí tenemos el avance según país, cuánto es mi población objetivo, cuánto están protegidos, y tenemos la región. Igual, en nuestro ámbito, de acuerdo al nivel en donde nos encontremos, podemos establecer criterios de comparación. Si soy una región, puedo comparar una provincia con otra. Todas las provincias no son iguales. Puedo comparar dos provincias con población de dimensiones o de proporción similares. Puedo comparar dos distritos con características geográficas similares, dos que sean de rural o dos que sean de urbano. Comparar es la clave para saber si estamos avanzando correctamente o tenemos alguna oportunidad de mejora que implementar. Los errores programáticos que podamos identificar o la falta de completar las brechas o la generación de rezagados nos deben tocar alarma respecto de qué debemos hacer, qué debemos mejorar en el proceso de vacunación, qué debemos incluir para garantizar que la vacunación se complete en el 100% de nuestra población objetiva. Bien, y entonces tenemos aquí la digitación de la vacunación, ¿no? Y así como hemos revisado cuáles serían los criterios de comparación en términos del proceso de vacunación, que es lo que hemos estado viendo hasta hace un momento, ahora vamos a revisar cuáles serían los parámetros de comparación y de revisión en el proceso de digitación de la vacunación. Aquí tenemos el conteo rápido y la cantidad de insumos o vacunas recibidas como parámetro principal, como punto de comparación. Y tenemos la vacunación según GIS, es decir, la vacunación ingresada al sistema, lo cual nos va a generar, nos va a mostrar cuál es nuestra brecha de digitación, ¿no? De acuerdo al seguimiento que se está realizando al proceso de vacunación, para el 31 de diciembre teníamos una brecha nacional de 510,000 dosis. ¿Y cómo obteníamos eso? La operación es una resta del conteo rápido menos el avance según GIS. Del 31 de diciembre al 20 de enero, vemos que esa brecha resulta en un dato negativo. ¿Qué nos estaría informando? En realidad, el dato negativo nos señala también una alarma, una alerta, porque es imposible que yo esté indicando un conteo rápido menor que el avance GIS. Ello representa, evidencia, una debilidad en el proceso de captación del dato de conteo rápido. Efectivamente, durante el mes de enero, debido a limitaciones presupuestarias y de recursos, no hemos contado en todos los puntos a nivel nacional con responsables de gestor de datos o de información. Ello ha generado que nuestra información de conteo rápido no se encuentre completa. Y como ustedes ven, conteo rápido presenta una cifra total acumulada de 53,000 dosis y la vacunación según GIS una cifra de 54,000 dosis, con lo cual aparentemente no tendríamos brecha. Ahí, por supuesto, estamos haciendo el análisis diferenciado a nivel de regiones para identificar
y subsanar nuestros datos de conteo rápido. Conocemos que así como no ha habido gestores de datos, también hemos tenido falencias en los procesos de digitación, hay información con retraso de ingreso al sistema, por lo cual es poco probable que nuestra brecha de digitación sea cero. Nos encontramos en este momento realizando las revisiones y seguimientos pertinentes a fin de garantizar la consistencia de la información. Bien, entonces, estos aspectos que tenemos que comparar, valga la redundancia, en el proceso, en la actividad de digitación del proceso de vacunación, vamos a explicarlos en esta lámina. Y aquí tenemos, vamos a empezar de abajo hacia arriba, la primera comparación que es conteo rápido por dosis, que podría ser por edad puntual o simplemente por tipo de dosis, si es primera, si es segunda, y compararlo con los vacunados según dosis, según sistema. Si el resultado nos da igual, efectivamente tendríamos una brecha de 0. Sin embargo, nuevamente, sabemos que tenemos limitación de digitadores, con lo cual es poco probable que nuestra brecha sea 0. En la mayoría de casos podremos presentar una brecha de moderada a grave en función de la dimensión de la jurisdicción de la que estemos hablando, y de repente si estamos en un punto alejado, sí podamos estar al día y tener una brecha 0. El otro punto de comparación son los insumos que ha recepcionado a nivel de donde nos encontremos realizando la revisión. Si es la DIRIS, puede ser la DIRESA o la JERESA, podría ser una red, una microred, el establecimiento de salud o un centro de vacunación de alta demanda. Se tiene con detalle cuántos insumos se han recepcionado por lote y por fabricante. Esa información también la pueden acceder desde el sistema de información SISMED. Una vez ingresados y registrados todas las cosas recepcionadas. Esta información se contrasta con la vacunación según GIS en el mismo nivel de desagregación, es decir, por fabricante y por lote. Y aquí tenemos dos posibilidades. La primera es que del 100% del total de dosis por lote por fabricante recibidos, alrededor del 70% se encuentra en el sistema, dejando un pendiente del 30%. De ese saldo, un porcentaje puede representar, dependiendo del fabricante, el factor de pérdida que corresponda, lo cual también está consignado en el sistema SISMED. Y la diferencia va a reflejar, va a evidenciar la brecha de información pendiente de ingreso, pendiente de digitación, ¿no? Digamos que ese es el estándar, lo más regular. Y en el proceso de vacunación contra COVID específicamente, hemos notado, se nos ha presentado otro escenario. Cuando hacemos la comparación del total de insumos por fabricante por lote recibidos, estamos identificando centros de costos o establecimientos de salud donde resulta que el sistema señala que han aplicado más dosis de la recibida. Pero de eso vamos a hablar un poco más adelante. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.